creo que es muy importante empezar por el principio. Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, pues yo soy madrileño de toda la vida, tengo 36, para ya tener los 37 años, o sea que ya hay unos años por detrás, pero muchos por delante. Y bueno, pues mi infancia ha sido bastante estándar en este sentido, pero es cierto que a los 14 años pues, tuve una meningitis que me dejó en silla de ruedas y con una serie de secuelas, unas prótesis que estoy manejándome y una discapacidad física. Pero bueno, la vida sigue y lo cierto es que continué con el colegio, continué con la carrera, pude estudiar mi carrera universitaria y bueno, pues me he podido manejar en distintos entornos profesionales que he tenido que luchar, he tenido que enfrentarme a ellos con distintas herramientas, ¿no? He sido emprendedor, he trabajado en el sector de la banca, ahora estoy trabajando en el sector de la consultoría y lo cierto es que, pues bueno, cada día es un reto, cada día es una nueva meta. ¿Qué hiciste como emprendedor? Pues como emprendedor, para empezar, tomé muchas malas decisiones. Una de ellas fue empezar a emprender cuando no tenía ni idea del mundo profesional. Lo hice muy joven, pero principalmente me centré en una empresa enfocada al sector de la construcción y enfocada sobre todo a todo lo que tenga que ver con instalaciones tecnológicas, seguridad, telecomunicaciones. Y luego pasamos al tema más tecnológico todavía de drones, topografía y demás. ¿Sigues de cerca el mundo de las startups? ¿Te interesa? Es algo que tocó además en mi día a día. Al final, luego hablaremos de mi trabajo actual, pero ahora mismo me permite trabajar muchas veces cara a cara con ellas, mano a mano, ayudándoles sobre todo a encontrar talento, ayudándoles a identificar talento con discapacidad. Hablemos precisamente de eso, que creo que es el reto más grande que tienes entre manos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Combinar esos dos caminos, ¿no? El talento con la discapacidad. ¿Hasta qué punto nuestra sociedad ya tiene metido ese chip a nivel empresa? Pues es una respuesta, yo diría que en dos partes. Por un lado, sí que como sociedad tenemos identificado que la discapacidad es una fuerza laboral, ¿de acuerdo? Pero en España todavía seguimos teniendo el estereotipo de que si tienes discapacidad solo puedes encargarte de los perfiles más bajos o menos cualificados en España. Nos encontramos mucha gente de limpieza, mucha gente de conserjería o de reponiendo yogures en grandes superficies, ¿no? Y lo cierto es que ahí fuera hay toda una fuerza en el mercado laboral que con titulaciones, con objetivos profesionales más elevados, buscamos un ámbito y un desarrollo profesional acorde a nuestros objetivos profesionales. Entonces, sí que estamos en un buen camino. El ritmo es discutible en este sentido, pero sí que vamos por el buen camino. Afortunadamente, las normativas europeas, afortunadamente también las normativas que se están aplicando a nivel estatal están ayudando mucho en cuanto a impulsar todo lo que tenga que ver con la incorporación, la inclusión de la discapacidad en el mundo laboral. ¿A igualdad de talento sigue habiendo una reticencia? Sí. Sí, porque la discapacidad tiene un efecto, yo siempre digo que la expresión mejor malo conocido que bueno por conocer se aplica mucho. Cuando nos encontramos un hiring manager, cuando nos encontramos un jefe o jefa de equipo que tiene que tomar la decisión entre un perfil con y sin discapacidad, el hecho de que haya tenido experiencias previas es fundamental con perfiles y con profesionales con discapacidad, porque las preguntas a todos nos surgen ante la incertidumbre o ante la falta de conocimiento. Cómo gestionar a esta persona con discapacidad, cómo va a impactar su desempeño la discapacidad, cómo va a ser la relación con el equipo y con el día a día y el desarrollo profesional, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con experiencias previas y todo lo que tenga que ver con esa sensibilización que haya tenido esa persona con responsabilidad que toma las decisiones en la empresa en cuanto a contratar o no contratar con discapacidad es vital. Tu posición es muy interesante, ¿no? Porque es desde el punto de vista del talento. ¿Qué necesitas que tengan esos candidatos con discapacidad para convencerte o para que tú creas que pueden encajar en un proyecto? Bueno, para empezar, perfil cualificado. Al final buscamos yo me encargo de gestionar procesos de selección reservados a discapacidad cualificada, por lo tanto, partimos de la base por lo menos de o bien una experiencia cualificada o bien una formación cualificada. Y el segundo aspecto, como cualquier otro proceso de selección, es la de la actitud, lo que uno lleva más allá de sus conocimientos y más allá de sus experiencias, esa actitud hacia el proyecto que se puede involucrar, hacia la empresa, cómo se va a vincular, cómo se va a hacer ese onboarding hacia la empresa, es vital. Al final, la energía, las ganas de comerse el mundo también es algo muchas veces decisivo. Al final, la persona que te va a entrevistar en un cliente final, en una empresa final, se va a quedar sobre todo con las sensaciones, ¿no? De a quien ha conocido, esta persona me da buen feeling, quiero avanzar con esta persona.
Por lo tanto, nos encontramos la misma situación que con las personas sin discapacidad, pero con un añadido extra, con un añadido de incertidumbre muchas veces para esos managers, para esos jefes y jefas de equipo. Es lo que te iba a decir, además, ¿no? O sea, cualquier candidato necesita actitud, pero un candidato con discapacidad necesita esa actitud al cubo, más o menos, ¿no? Digamos. Sí, porque además hay un efecto que no lo buscamos los que tenemos discapacidad, pero que está ahí. Cuando entramos por primera vez en una empresa y somos la primera persona con discapacidad que entra, lo queramos o no, somos embajadores de la comunidad con discapacidad. Y el hecho de que... ¿Y cómo vamos a impactar en esas personas? Será determinante para las personas que vengan por detrás. Es injusto porque no nos hemos postulado a ningún puesto de relevancia o de representación, pero es un efecto que está ahí, ¿no? Entonces sí que hay una cierta carga de responsabilidad y bueno, pues tenemos que muchas veces luchar contra, no solo con la competencia que hay de otros profesionales muy buenos en el mercado, sino también con los estereotipos que hay en la cabeza de todos y cada uno. Cuando esas empresas empiezan a incorporar a esta fuerza laboral, entiendo que tienes ya el conocimiento suficiente, acumulado si quieres, para saber cómo se diluye esa barrera, ¿no? Porque en muchos casos debe ser más fácil de lo que pensamos, ¿no? Bueno, a veces, o sea, ¿cómo decirlo? La discapacidad a veces es como vivir al lado del aeropuerto, que al final dejas de percibirlo, dejas de escuchar los aviones, ¿no? Tan sencillo muchas veces como cambiar la cultura de una entidad es simplemente dar presencia a este tipo de perfiles y al principio puede ser llamativo. Y no pasa nada por decir, oye, ¿has visto a la nueva persona? ¿Y quién es? La persona con discapacidad, la persona con silla de ruedas, la persona con muleta o con ceguera. No pasa absolutamente nada por identificar a las personas con discapacidad por un rasgo llamativo, igual que tú vas con una camisa de cuadros o con barba o el que es muy alto o el que es muy bajo. Pero sí que es cierto que las empresas, sobre todo grandes, aquellas en donde la ley les obliga especialmente a la inclusión de las personas con discapacidad, muchas veces necesitan un cambio cultural en donde necesitan un conocimiento muy básico, pero muy general del ámbito de la discapacidad. Oye, ¿qué categorías hay? ¿Cómo se adapta a un puesto de trabajo? ¿Cuáles son esos valles o lagunas de falta de conocimiento que a veces hay y que los medios de comunicación a veces pueden influir de manera muy estereotipada con ciertos tipos de discapacidad? Entonces, hay muchas veces que hay que trabajar por las dos vías. La vía simplemente de la selección pura y dura, y te identificamos este tipo de talento, pero por otro lado, ese cambio cultural, ese cambio de mentalidad hacia la discapacidad en la empresa no solo es un objetivo social, es cómo os beneficia esto en una entidad del siglo XXI, una entidad global, en una entidad en donde atacas a una población, a una clientela global y diversa. No puedes tener una población, no puedes atacar a una clientela global y diversa sin tener una plantilla global y diversa. Es una frase que habitualmente digo mucho en las charlas y en las formaciones que puedo dar ante las empresas. Se me ocurre el caso de los programadores, ¿no? O de los científicos de datos, que son ahora mismo profesiones muy demandadas. ¿En esos casos consideras que el talento se convierte en talento a secas? ¿Da igual todo lo demás que tenga el candidato? No, creo que todos aportamos de manera individual nuestro granito de arena más allá de nuestro conocimiento y nuestras formas de, pues en tu ejemplo, programar, desarrollar informáticamente herramientas, pero las personas con discapacidad podemos aportar nuestro granito de arena a la hora de identificar, oye, yo sé cuáles han sido mis obstáculos en el día a día, en mi vida, porque los vivo todos los días. ¿Cómo puedo hacer que esos obstáculos sean menores en el mundo informático de cara a la discapacidad? Gente con discapacidades visuales, gente que a lo mejor no entiende tanto el lenguaje informático o el lenguaje moderno como pueda ser, discapacidades auditivas, y hay cantidad de ejemplos en el mundo actual en donde empresas que no han sido muy inclusivas han desarrollado herramientas que, sin tener en cuenta ciertos aspectos, han generado un impacto muy, muy negativo y a veces un gran fracaso en sus proyectos informáticos. A ver, ¿qué opinas de uno de los informes que leí recientes de McKinsey, donde venían a hablar del CEO del futuro? Decían que, curiosamente, los seres humanos seguimos prefiriendo al CEO idiota, digámoslo así, sobre el CEO bonachón, pero también decía que con la inteligencia artificial el conocimiento entre quienes ya lo tienen se va a igualar bastante y que toda la parte empática va a ser mucho más importante a partir de ahora. ¿Cómo ves esa lectura? Bueno, la figura del CEO, en este caso, no es una figura de gestión. Hablamos de esos CEOs, de esas grandes empresas.
cuando la figura del CEO no es una figura de gestión, es una figura de integración, es una figura de vamos a identificar unos valores de la empresa y vamos a enfocar la energía y el esfuerzo hacia realizar los servicios o los productos que generen, pero con esa mentalidad, con esos objetivos, ¿no? Con esa cultura empresarial. Y a día de hoy, en un mundo muy global, muy internacional, hay un enorme reto por parte de la alta jerarquía de una organización, que es la de cómo integro distintas culturas, distintas generaciones, distintas orientaciones sexuales. Todo ese tipo de cosas es un reto enorme. Hay libros desde hace 2000 años en donde se habla de la gestión cultural del ejército, de los países, de una organización, y es algo con lo que nos enfrentamos en el día a día. Es un reto enormemente difícil y que la sociedad además no perdona. En el momento en el que vemos un error de una figura de alta jerarquía y se hace pública en los medios de comunicación, hay un enorme impacto y a veces es difícil para esas organizaciones echar un paso atrás y a veces el simple disculparse no es suficiente. Entonces, oye, tenemos que ser flexibles unos con otros y sobre todo, oye, pues en una aldea global tenemos que ser pues bueno, integradores e inclusores. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.